Muy bien, muchachos. Entonces, para terminar de conversar acerca de este tema que hemos venido hablando, de la gran diversidad de tejidos conjuntivos, ¿verdad? Que son muchísimos, vamos a hablar un poquito del tejido óseo. A lo largo de todo este tema, que ha sido bastante largo, yo les he tratado de explicar no solo las características morfológicas de los distintos tejidos, sino las funciones biológicas, ¿verdad? Para seguir con el énfasis de que es un curso de histología con énfasis en biología celular y molecular. Entonces, los diferentes tipos de células y sus funciones biológicas, en la medida de lo posible, las hemos ido tratando, aunque obviamente recordando que esto es un curso de fundamentos, porque no podemos irnos hasta los últimos detalles, ya que no nos alcanzaría pues el tiempo, sobre todo en temas tan complejos, tan densos, como es el tema del caso de los tejidos conectivos, que son muchísimos de ellos. Bueno, el tejido óseo es otro tejido conectivo. ¿Y este por qué se va a caracterizar? Bueno, se va a caracterizar porque, al igual que todos los tejidos conectivos, pues va a tener su componente celular y su componente matriz extracelular, pero en este caso, la matriz extracelular está extremadamente mineralizada, por lo cual es dura. Y esa mineralización se da gracias a la hidroxiapatita, que es una forma fosfatada de calcio, ¿verdad? Que forma cristales. Ahí tenemos la fórmula K10PO46OH2, ¿verdad? Entonces estos cristales lo que hacen es mineralizar la matriz extracelular, y en esta matriz extracelular están pues contenidos los otros componentes del tejido óseo. Está altamente mineralizado, y como es tan duro, gracias a esta mineralización, esta matriz extracelular permite al tejido óseo dar la función que tiene en el cuerpo, que es dar sostén y apoyo a otros órganos, y también al mismo tiempo no es solamente que da apoyo a los órganos, sostén al cuerpo, ¿verdad? Participar en el movimiento, sino que es un reservorio, ¿no? Actúa como reservorio y fuente tanto de calcio y fósforo para la sangre. De acuerdo a las necesidades y a las funciones hormonales, pues se libera calcio o fósforo hacia la sangre, o también estos minerales son removidos de la sangre y guardados, depositados en el hueso. Entonces mantiene así un equilibrio cuando todo está en estado de homeostasis. Aquí vemos la estructura de un general de un hueso largo. Recordemos que hay huesos alargados, huesos cortos y huesos planos. Bueno, aquí hablemos principalmente de los huesos alargados. Este es un fémur, ¿verdad? Y la parte ancha hacia el final de un hueso alargado se llama epífisis, ¿verdad? Aquí vemos un corte, vemos la epífisis, y vemos aquí en el centro del hueso, como aquí en el recuadro podemos observar que esta cavidad está formada por un montón de trabéculas que forman una malla llena de espacios. En esos espacios o cavidades internas es donde va a existir la médula ósea. Entonces tenemos dos partes principales del hueso. Hacia adentro, el hueso esponjoso, donde están estas cavidades donde va a estar la médula. Y hacia el exterior, el hueso denso, donde ya no hallamos esa estructura, sino que la matriz extracelular es muy uniforme, y no hallamos estas cavidades, entonces es más sólido. Entonces lo llamamos hueso denso al exterior y un hueso esponjoso al interior, ¿no? Nosotros le decimos hueso trabecular, etcétera. Es un hueso denso y hueso esponjoso. La estructura básica de un hueso entonces va a ser así. En las cavidades centrales va a estar lleno de células de la médula ósea y vasos sanguíneos, ¿verdad? Cada hueso largo, como este que vemos aquí, va a tener dos epífisis, ¿verdad? Que serían los extremos, ¿verdad? Y estas dos epífisis están separados por la diáfisis, que es el filamento o el eje del hueso, ¿no? También podemos distinguir dos segmentos de metáfisis, que son como estos extremos, donde a partir de la diáfisis se va ensanchando el hueso hasta llegar a la línea epifisial, donde la metáfisis ya termina y se origina la epífisis, ¿verdad? La epífisis proximal y la epífisis distal. ¿Okay? Eso sería como la estructura básica del hueso. En el interior del hueso, donde está el hueso esponjoso, vamos a tener la médula ósea, o también llamada médula amarilla, y todo el hueso va a estar rodeado por el periosteum, ¿verdad? El periosteum es una capa de tejido conectivo que se encuentra en todo el hueso, menos en la zona de la articulación.
porque la zona de la articulación va a estar recubierta con cartílago articular, ¿verdad? Que es un tipo de cartílago hialino. Este periosteum va a tener pues una capa fibrosa externa y una capa interna con más o menos células y más o menos desarrollo, depende del estado de crecimiento del hueso. La matriz del hueso, que está tan importante que le da su funcionalidad, está formada por colágeno 1 y 5, aunque también tiene otros tipos de colágenos, ¿verdad? El colágeno 1 y 5 y la matriz que conforman la parte principal de la matriz van a formar más o menos el 90% del peso del hueso. Solo el 10% del peso del hueso es lo que llamamos sustancia fundamental, que está hecho de proteoglicanos, de proteínas dependientes de vitamina K, como por poner ejemplos, porque más la osteocalcina y la proteína S, que es la que van a hacer esas van a funcionar en la deposición de calcio para el hueso, ¿verdad? En sacar calcio de sangre y depositarlo en el hueso. Proteínas adhesivas como la osteonectina, la osteopontina, y esto lo que van a hacer es unir a las células y a las moléculas de colágeno a la matriz mineralizada del hueso. Esto es lo que hacen las proteínas adhesivas. Y además tenemos como tercer elemento de la sustancia fundamental las citoquinas y los factores de crecimiento. Pero todos estos constituyen solo el 10% del peso del hueso. El 90% es esa matriz mineralizada. Aquí podemos ver algunos componentes del hueso, ¿verdad? Desde el nivel microcelular hasta el nivel nanocelular, hasta llegar al acomodo de las moléculas de colágeno y estas van a estar unidas por los minerales de hidroxiapatita. Entonces esas moléculas de colágeno pues sí, pues van a formar fibras que podemos observar, por ejemplo, acá, en esta figura de acá, y aquí podemos observar las fibras intertejidas en los huesos, por ejemplo, un hueso intertejido, un hueso lamelar y un hueso osteónico. Los huesos osteónicos son los que están formados por estas subunidades cilíndricas, que ya después vamos a ver o mencionar, que se llaman los cilindros de Haversianos. Y esos huesos osteónicos que están así formados son principalmente presentes en mamalia, pero en otros grupos animales encontraríamos más huesos tipo compacto laminar o huesos entretejidos, qué sé yo, más que estos huesos osteónicos que son más característicos de la clase mamalia. La matriz ósea está llena de cavidades pequeñitas que se llaman lagunas o lacunae, ¿verdad? Cada una de estas lagunas va a albergar una célula ósea que se denomina osteocito. Estas lacunae están conectadas por canales. Vean aquí toda esta cantidad de canales que forman un sistema radial que se llaman canalículos, ¿verdad? Y esos canalículos forman un sistema radial que va a llegar hasta el conducto central o canal central que se llama el canal haversiano del osteón, donde van a pasar los vasos sanguíneos, arterias y venas que alimentan el hueso, así como las células nerviosas, las neuronas, los nervios van a pasar por el canal haversiano que decía que desembocan estos sistemas de canalículos. Los canalículos interconectan una lacuna con otra y las lacunas con el canal central haversiano. Adentro de estos canalículos, los osteocitos forman procesos, es decir, proyecciones citoplasmáticas que les permiten contactarse un osteocito con otro, aunque estén metidos en esa matriz, ¿verdad? Dura. Se contacta un osteocito con otro y también los osteocitos pueden por sus procesos contactar el conducto central haversiano, de donde van a obtener oxígeno, alimentos, nutrientes y van a poder intercambiar sus materiales. Entre un proceso de un osteocito y el de otro, cuando ellos se tocan, van a tocarse por medio de uniones en gap, que como recordarán son aquellas formadas por conexones que están formados por 6 moléculas de conexina y que permiten que los citoplasmas de las dos células se contacten. Entonces, por eso lo llamamos uniones comunicantes. ¿Esto qué significa? Que esas células osteocíticas, aunque estén separadas en la cuna, separadas por las láminas de la matriz extracelular, van a formar una sola unidad, con una red o una sola unidad viva a lo largo de todo el hueso. Entonces, vean qué interesante la estructura del hueso, ¿verdad? Aquí vemos
la región de contacto entre el hueso esponjoso y el hueso denso, recubiertos por el periosteum. Y aquí tenemos algunas secciones de hueso de rata, en donde se observa el periosteum, aquí a la izquierda, vean acá, ¿verdad? Si lo viéramos con más aumento, tal vez podríamos divisar las fibras longitudinales de colágeno. Y esto es de rata, aquí vemos los osteocitos, algunos osteocitos, vemos algunas regiones de esas cavidades de la matriz, perdón, de la médula ósea separadas por las trabéculas, por ese sistema de laberinto, ¿no? Entonces esos trabéculos van a formar cavidades y en esas cavidades vamos a tener las células de la médula ósea. Aquí vean que vemos los osteocitos, se medio divisan aquí en sus lacunas correspondientes. Y aquí, este es de rata y aquí vemos un corte parecido, pero en ratón, vean que la estructura es bastante similar y aquí vemos el periosteum, ¿verdad? Bueno, ¿qué células componen un hueso? Principalmente los osteocitos, los osteoblastos, las células osteogénicas o células madre y los osteoclastos. Los osteocitos serían las células fundamentales del hueso. Es decir, aquellas que iban a estar en las lacunas, que están vivas y que son las que mantienen el hueso vivo. Son las principales maduras del hueso. Los osteoblastos son células que van a originarse a partir de las células madre y ellas van a empezar a producir la matriz extracelular de colágeno e hidroxiapatita y la van a empezar a acumular alrededor suyo. O sea, los osteoblastos sintetizan la matriz extracelular. Cuando un osteoblasto queda totalmente rodeado por esta matriz que él mismo está formando, entonces decimos que maduró y se convierte en un osteocito. O sea, los osteocitos primero fueron osteoblastos. El tercer tipo de célula dentro de un hueso son las células osteogénicas, osteoprogenitoras o células madre. Son células madre de tipo mesenquimal y a partir de las células osteogénicas se forman los osteoblastos que van a dar origen en su maduración a los osteocitos. Finalmente, el cuarto tipo de célula de un hueso se llama osteoclasto. Los osteoclastos están ubicados en la superficie de un hueso, donde este hueso está creciendo o está siendo modificado, ya sea que está formándose nuevo hueso o que está siendo reabsorbido. Estos osteoclastos lo que hacen es reabsorber el hueso. Entonces pueden estar en las superficies internas o en las superficies externas del hueso. Así como tenemos un peristeum envolviendo el exterior del hueso, tenemos un endosteum, que es el revestimiento de las superficies internas del hueso, ¿no? Normalmente este endosteum no es de una bicapa tan diferenciada como en el caso del peristeum, es más bien una capa de una célula, normalmente una célula de grosor, estas se llaman células endosteales, y son células madre que pueden transformarse en osteoblastos. Recuerden que después los osteoblastos se transforman en osteocitos. Entonces serían los componentes celulares del hueso. Aquí vemos algunas interesantes de estas células. Aquí tenemos los osteocitos. Vean que los osteocitos están en las lagunas y están llenos de canalículos por donde ellos ponen o tiran estos procesos. Por eso parecen como arañillas interconectados entre ellos, ¿verdad? En sus lagunas. Aquí tenemos los osteoclastos, ¿verdad? Que estarían en las superficies en donde está habiendo remodelación. Vean que por eso esas superficies se pueden ver onduladas. Tienen ondulaciones porque ahí está habiendo reabsorción o producción y deposición de huesos. Aquí vemos los osteoblastos que están en su proceso de formar matriz extracelular. Entonces dijimos que los huesos de los mamíferos están estructurados a partir de sistemas haversianos o osteodones. Estos sistemas haversianos son las unidades cilíndricas que componen un hueso maduro de mamífero. En su estructura, entonces, hay un canal central que ya mencionamos, que es el canal haversiano, por donde pasan las arterias, venas y células nerviosas, ¿verdad? Y está rodeado ese canalículo de varios cilindros concéntricos o láminas concéntricas de matriz extracelular.
los canalículos de las lacunas, entonces van a comunicarse entre sí y van a formar un sistema radial que puede ir a desembocar hasta ese canal central haversiano. Entonces, ese canalículo más el conjunto de láminas de matriz celular concéntricas y sus lacunas correspondientes forman la unidad estructural del hueso mamífero que se llama osteón. Entonces son los huesos osteónicos. Aquí vemos el límite entre el hueso esponjoso al interior y el hueso sólido al exterior y el peristeum que ya habíamos mencionado. Entre un sistema haversiano o osteón y otro pueden haber restos o remanentes de láminas intersticiales anteriores, ¿verdad? Eso se llaman láminas intersticiales porque son remanentes de láminas anteriores, de crecimiento anterior del hueso. Aquí vemos una figura muy bonita de uno de estos osteones, un hueso compacto, ¿verdad? De mamífero, por eso lo sabemos, que tiene osteones, donde vemos el canal central. Vean el montón de canalículos, vean las lagunas, ¿verdad? Y cada una de estas esferas concéntricas, los discos concéntricos de matriz extracelular, son las láminas, la lamela. Hay huesos que no son de esta estructura tan compacta, sino que se llaman huesos trabeculares. En este caso aquí se muestra un hueso trabecular de la vértebra espinal de Ovis aries, que esa es una oveja. Y entonces en estos huesos trabeculares lo que hay es un montón como de laberintos o trabéculas que forman un sistema tridimensional, ¿verdad? Que va dejando grandes cavidades. Y esas grandes cavidades van a estar rellenas de vasos sanguíneos y células de médula ósea mezcladas con tejido conectivo. Entonces, estas cavidades son bastante grandes. Y las trabéculas óseas las encontraríamos entre estas cavidades. Vean que aquí en estas trabéculas cerca de la superficie hay osteocitos, ¿verdad? Y lo mismo que láminas de fibras de colágeno. Entonces, cuando vemos un hueso con esta estructura, es un hueso trabecular y esas láminas van a tener de 3 a 7 micrómetros de largo, de ancho, perdón. Bueno, estas son las características principales del tejido óseo. Y para cerrar, entonces, veamos, aparte de las múltiples láminas que ya hemos visto a lo largo de toda esta clase de tejido conjuntivo, algunas otras figuras más, como un pequeño paseo histológico de los tejidos conectivos. Aquí vemos eritrocitos dentro de los vasos sanguíneos en mamalia. Recuerden que en los mamíferos, no en otros animales, pero en los mamíferos, no en otros vertebrados, los eritrocitos son enucleados cuando están maduros y en circulación periférica, ¿verdad? Entonces, si vemos algunas células sanguíneas, ya no es un eritrocito con núcleo, ya no es un eritrocito, sino un leucocito, por ejemplo, acá, que la vemos nucleada. Ven por aquí algunas figuras muy interesantes donde nos permite ver que los glóbulos rojos pueden deformarse debido al arreglo que ya habíamos mencionado, especial de proteínas como la anquilina, la espectrina, la banda 3, que forman complejos con los microfilamentos de actina como una malla eh, en capa interna de la matriz de la membrana celular, que les permite contorsionarse, son muy flexibles, por eso es que ellos pueden pasar por vasos sanguíneos que sean capilares, que sean mucho menos anchos que ellos y pueden pasar porque se doblan y pueden pasar. Entonces aquí vemos cómo se ve eritrocitos o sangre adentro de los vasos sanguíneos. Aquí vemos en sangre humana algunos tipos celulares. Vean que las plaquetas son fragmentos de megacaricitos, se llaman, son células enteras, si no son fragmentarias, no esperamos ver núcleos ni estructuras adentro de ella porque son fragmentos citoplásmicos, ¿verdad? Luego podemos distinguir el grupo de células que habíamos denominado granulocitos polimorfonucleares, y eso significaba que granulocitos porque tienen el citoplasma lleno de pequeños gránulos. Claro, dependiendo de la calidad de la tinción se ve mejor. Por ejemplo, habíamos dicho que esos tres tipos de granulocitos polimorfonucleares eran los eosinófilos, los basófilos
y los neutrófilos. Aquí estos neutrófilos no los vemos tan granulocíticos porque son más granulocíticos. Bueno, son muy granulocíticos, pero los eosinófilos son mucho más conspicuos. Depende de la atención, podemos ver mejor los granulocitos en los basófilos y en los neutrófilos. También a veces cuando hay demasiados y se tiñen mucho, tiñen todo el citoplasma, entonces es difícil de observarlo. Entonces se llaman granulocitos, porque tienen gránulos citoplásmicos llenos de granzimas y perforinas y otras moléculas para el ataque de microorganismos. Y polimorfonucleares porque vean que sus núcleos son grandes y están formados por varios núcleos, en algunos se ven muy bien, donde un lóbulo está unido con el remanente del núcleo por medio de un pequeño filamento. Depende de la tensión, no se ve bien, pero en otros como en este neutrófilo se observa muy bien. En cambio hay algunos otros que no son granulocíticos y que tienen núcleos de una sola pieza, aunque muy grandes, y pueden estar con circunvoluciones, ¿verdad? Pero no son polimorfonucleares, sino que son monomorfonucleares, como los monocitos, que dijimos que eran los precursores de los macrófagos. Y aquí vemos, estas otras dos son linfocitos, en donde el núcleo es muy prominente, muy grande, pero no vemos ni los lóbulos nucleares ni los gránulos que vemos en las otras células. Estas otras que están aquí, obviamente enucleadas, son eritrocitos. Aquí vemos eritrocitos humanos, pero para comparar, aquí vemos sangre de trucha y aquí sangre de lamprea, porque aparte de mamalia, en las otras especies de nuestros grupos o taxones de vertebrata, como la superclasis Avis, superclasis Piscis y la clase Reptilia, ellos sí tienen núcleos. Entonces aquí vemos los núcleos en los eritrocitos de esos otros grupos. Esto nada más para recordarnos el arreglo de moléculas proteicas en la capa interna de la membrana celular de los eritrocitos. Entonces vean cómo se forma una malla, ¿verdad? Entre estas proteínas de banda, entre las ranquirinas y las espectrinas, con el microfilamento de los microfilamentos del actina, esto permite, esta malla permite la deformación de la célula del eritrocito. Y esto que les puse que es solo para recordar que el suero se obtiene dejando que la sangre coagule y no contiene factores de coagulación. Entonces no le ponemos anticoagulante, dejamos que la sangre coagule y la fase que queda arriba líquida amarillenta es el suero, que está enriquecida con albúmina y otras proteínas, pero que no tiene ni fibrinógeno, obviamente ni fibrina, ni otros factores de coagulación. En cambio, el plasma, ¿verdad? Se trata con anticoagulante, para que no coagule, y entonces es la región líquida que se tiene después de la centrifugación y que va a contener ese plasma, si va a contener los factores de coagulación. Ahora, el concepto del hematocrito es el cálculo del porcentaje de los eritrocitos dividido por el volumen total. Entonces, a ese porcentaje eritrocítico lo llamamos el hematocrito. El hematocrito, estos son solo algunas definiciones que tal vez son más importantes cuando uno estudia serología, pero química clínica, pero sí, no es nada malo recordarlo o saberlo. Arriba vemos eosinófilos en todas ellas, aquí acompañado por un monocito, aquí acompañado por linfocitos, ¿no ves acá? Pero entonces vean cómo son bien conspicuos los gránulos, lo mismo que los núcleos polimorfonucleares. Aquí vemos una microfotografía electrónica de transmisión muy bonita de un eosinófilo. Entonces vean la cantidad de granulocitos, ¿verdad? Gránulos, algunos les llaman gránulos específicos, granulocitos. Y aquí vemos el gran núcleo, ¿verdad? Multilobular. Entonces son granulocitos polimorfonucleados, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Otros tejidos conectivos, entonces había mencionado los cartílagos. La gran mayoría de cartílago del cuerpo humano es cartílago de hialino. No todo, hay subtipos de cartílagos, como el fibroso, pero el cartílago hialino es el principal. Se llama así en referencia a que es muy uniforme. Vean la matriz extracelular, es muy, muy uniforme. Y aquí estos espacios son los espacios, ¿verdad? En donde van a estar los condrocitos, que son las células que forman la matriz del cartílago.
La matriz del cartílago tiene varios tipos de colágeno, pero el más abundante es el colágeno tipo 2, excepto en las regiones entre una laguna y otra laguna, donde están los condrocitos, porque ahí es más abundante el colágeno tipo 4. Se llaman los territorios interterritoriales, interterritorios. Los condrocitos van a nacer y vivir en grupos de 2 en 2 o de 4 en 4 llamados grupos isogénicos. A veces es un poco difícil verlos, pero se agrupan en grupos de 2 en 2 o de 4 en 4 tetras que llaman grupos isogénicos. Aquí en esta preparación, tenida con tinción tricrómica de Meissner, vemos cartílago hialino de la tráquea de mus musculus. Entonces, veanlo aquí. Ven cómo se ve bastante uniforme esa matriz extracelular y aquí vemos bien formados los grupos isogénicos de condrocitos en tráquea de mus musculus. Aquí vemos cartílago también hialino, pero en rata. Y entonces vean que rodeándolo a él está el pericondrio. Pericondrio se llama también pericondrio fibroso, es una capa de tejido conectivo denso que va a cubrir a este cartílago cuando ya es maduro, ¿verdad? La parte externa de este pericondrio es fibrosa y la parte que está cerca al cartílago maduro se llama pericondrio condrogénica, porque en ella se pueden formar nuevos condrocitos que pasen a formar parte del cartílago maduro y empiecen a formar matriz extracelular. Vean que aquí, entonces vemos aquí los grupos isogénicos que se van formando. Aquí es un grupo 2, pueden haber tetra, ¿verdad? Dentro de los cartílagos pues, pueden originarse procesos de osificación que den origen a tejidos óseos. Aquí vemos el cartílago articular del ratón teñido con hematoxilina y azul de toluidina. Y este cartílago se dan las articulaciones, ¿verdad? Donde un hueso va a contactar con otro hueso. Estas articulaciones se llaman articulaciones sinoviales. Y en este caso, en las articulaciones sinoviales, el cartílago no tiene pericondrio. Podemos distinguir aquí el cartílago articular a un lado, o sea, en este hueso, de acá, y este cubriendo a este hueso vecino. Tiene región media y región superficial. Y vean que la región superficial da a la cápsula donde puede haber líquido sinovial. Entonces esto le provee superficie de fricción entre un hueso y otro para que haya movimiento y además resiste y absorbe los estreses mecánicos. Este tipo de cartílago articular, ahí vemos bien los condrocitos en sus lacunas, es un cartílago hialino, pero no está irrigado. Y también tiene poca capacidad de repararse, tiene poca capacidad de regeneración. Es delgadito, tiene solamente de 1 a 2 milímetros de grosor, cada una de sus superficies ya prácticamente cubriendo el hueso. Este es otro tipo de cartílago, al que llamamos cartílago elástico, que cubre en ciertas regiones donde tiene capacidades mecánicas, o sea, elásticas, moldeables, pero es resistente al mismo tiempo. Este está teñido con hematoxilina y eosina y entonces la parte del cartílago es esta que está acá. Aquí es donde están estos espacios, estaban ocupados por los condrocitos que se pueden perder durante la tensión. En este caso una tensión simple de hematoxilina y eosina, pero aún así se pueden perder, sin embargo quedan los espacios. Vea que este cartílago hialino está rodeado a ambos lados por un pericondrio, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentra? En el oído externo, es decir, en las orejas, en el canal auditivo del oído, en la trompa de Eustaquio en el oído, en la naringe y en la epiglotis. Tiene poquita matriz extracelular, pero esa matriz extracelular está llena de fibras elásticas ramificadas y estas fibras elásticas ramificadas que le dan esa capacidad de ser tan flexible, ¿verdad? Se origina también del mesodermo, del mesénquimo, pero no de los centros condrogénicos eh, tradicionales, ¿verdad? No se pueden observar en el cartílago elástico los grupos isogénicos de condrocitos fácilmente. Por eso es que es fácil de distinguir porque tiene como esta estructura. Vean que parece como un enrejado, parece como
como si fueran más bien adipocitos. En este cartílago no hay osificación y no se repara. Vean que en este caso es un corte de una oreja de ratón. Entonces tenemos aquí la epidermis del ratón, ¿verdad? Abajo está la dermis, todo esto es la dermis. Vean aquí hay glándulas sebáceas, folículos, qué sé yo. Vean que debajo de esa dermis está pericondrium, que recordemos que es cobertura, ¿verdad? Conectiva. Aquí hay una capa del cartílago elástico que le da esa flexibilidad al oído. Otra es pericondrio y ya debajo está la musculatura que permite en los animales que pueden mover sus orejas, pues moverlas, ¿verdad? Aquí vemos de nuevo este cartílago elástico, vean qué bonito, ¿verdad? Aquí se ven un poquito mejor, se han conservado mejor algunos condrocitos. El pericondio a ambos lados, tejido adiposo arriba, músculos, fibras musculares acá. Está muy bonita esta, esta lámina. Aquí vemos una preparación de columna vertebral del Rattus norbergicus, que es una especie de rata, ¿verdad? En donde tenemos vértebra y vértebra, y entre cada vértebra tenemos pues un disco intervertebral. En este caso está tenido con bacilo anciano y hematoxilina dioxina. Este cartílago se encuentran estos discos y también en las inserciones, en los sitios en donde el tendón se inserta la epífisis del hueso, ¿verdad? También en algunas articulaciones, también lo podemos encontrar este cartílago, fibrocartílago en el pene de algunas especies y también en las válvulas del corazón. Está desprovisto de pericondrio, ¿verdad? Como les anoté ahí. Y vean que puede o suele estar rodeado por cartílago hialino, aunque es menos conspicuo y menos ordenado que el cartílago hialino. Entonces, cuando vemos un cartílago rodeado por cartílago hialino en la cercanía de un hueso, podemos hablar de estos tipos de cartílagos fibrosos, fibrocartílagos. Ven aquí qué bonito. Tenemos también un tendón y tenemos fibrocartílago y cartílago hialino. Entonces el cartílago fibroso está conectando a este cartílago hialino, vean que le está recubriendo un hueso trabecular, el cartílago hialino. Recuerden que el cartílago de las articulaciones o cartílago articular es un tipo de cartílago hialino, solo que menos vascularizado, ¿verdad? Y ese cartílago hialino da lugar al fibrocartílago que entonces se une al tendón, ¿verdad? Que se va a unir al músculo, porque el tendón no queda unido, se unir al músculo con el hueso. Pero entonces vean qué complejidad acá en el lugar de unión del tendón, pasando a fibrocartílago y a cartílago hialino. Otro tipo eh, de tejido conectivo que habíamos visto, ¿verdad? Bueno, estamos viendo los tipos de cartílagos, el tejido conjuntivo propio, como por ejemplo el tejido conjuntivo laxo areolar, que es un tejido conectivo propio. El laxo, bueno, en realidad el laxo y el denso se parecen porque tienen los mismos componentes, tanto de celulares como de matriz. La diferencia es que dependiendo del tipo de cartílago, si estamos hablando de tejido de cartílago, perdón, de tejido conectivo laxo o de tejido conectivo denso regular o denso regular, lo que cambia es la proporción de los componentes celulares y de matriz que hay. Entonces vean que estos tejidos conectivos propios están hechos de fibroblastos principalmente porque estos son los principales productores de la matriz extracelular, es decir, del colágeno, de las fibras, ¿verdad? Elásticas que hay ahí. Entonces tenemos fibroblastos, linfocitos, ya dijimos que estaban profusamente presentes los linfocitos, los macrófagos, los eosinófilos, adipocitos, fibras elásticas que son más delgaditas y las fibras de colágeno que son más densas, porque están formadas por la agregación de moléculas de colágeno. Entonces lo que va a cambiar es la cantidad, va a cambiar la cantidad y la agregación de estos componentes celulares y matriz celular si estamos en tejido conectivo propio, laxo, denso irregular o denso regular. Esto lo habíamos estudiado en una videoclase anterior. Vimos la distribución de tejido conectivo propio y teñido en color verde con la
porque así lo tiñe las preparaciones con croma de Mason en diferentes órganos. En A vemos el tejido conectivo propio en el integumento del oído. Vean que aquí está de nuevo la epidermis, la dermis, tejido conectivo, tejido adiposo, tejido muscular. Esto en verde, todo es tejido conectivo propio. En B lo vemos rodeando al músculo esquelético y a los nervios. Esto es un nervio. Recuerden que era un nervio, un conjunto de axones empaquetados, un gran fascículo. Esto en verde no es el tejido conectivo propio. En C lo tenemos en la pared de una arteria. Tenemos aquí el corte de una pared arterial, donde se ven los epitelios. Aquí el tejido conectivo, debajo la capa muscular, las capas musculares. Y en D, en la mucosa y submucosa y musculares, en la capa muscular de el estómago. Todo esto en verde es tejido conectivo. Entonces vean cómo el tejido conectivo propio lo que hace es rellenar los órganos, unir los tejidos unos con otros. No tenemos pared celular, pero tenemos tejidos conectivos propios que cementan los tejidos y los órganos. Por eso dividimos a los tejidos conectivos en conectivos propios, como estos, laxo varielar, irregular y denso regular, y los tejidos conectivos especializados, donde metemos todos los otros, ¿verdad? Las células sanguíneas, los eritrocitos, todos los otros. Aquí vemos fibroblastos en la dermis. Ven, esto es la epidermis. Aquí yo veo el estrato germinal. Y vean que aquí abajo veo la dermis y vean que los que son fáciles de teñir en piel son los fibroblastos. Se ven un poquito las fibras de colágeno. Y alguno que otro leucocito, como estos eosinófilos. Pero en realidad los que son fáciles de ver en las preparaciones dérmicas son los fibroblastos, los más conspicuos. Aquí tenemos tejido conectivo laxo o areolar en los músculos preparado con hematoxilina eosina. Entonces vean cómo es fácil diferenciar. Las fibras de colágeno van a ser estas más gorditas, ¿verdad? Y las fibras elásticas van a ser estas más delgaditas a manera de hilo. Y entre ellas podemos ver la matriz extracelular básica, ¿verdad? Menos densa, y los tipos celulares, principalmente los fibroblastos y los trocitos, ¿no? Entonces esto es tejido conectivo laxo. ¿Bien? Aquí vemos tejido conectivo laxo en verde rodeando los vasos sanguíneos, en este caso renales. Aquí los vemos rodeando los lóbulos hepáticos. Recuerden que el hígado está constituido por lóbulos que son grupos de células. Las células del hígado se llaman hepatocitos. Entonces, estos lóbulos hepáticos están rodeados por tejido conectivo laxo. También lo vemos aquí en la mucosa del estómago. Vean qué preparación muy bonita, porque aquí se ve el epitelio de la mucosa estomacal, aquí abajo se ve la capa muscular y en medio de las dos se ve el tejido conectivo laxo. Está muy bonito. Aquí también muy bonito, pero en el intestino. Esto lo podemos reconocer aquí por las microvellosidades, ¿verdad? Y las criptas. Y vean que debajo entonces del epitelio, donde vemos células caliciformes, tal vez no se ven muy conspicuas, pero sabemos al ver la estructura del epitelio que estas son células caliciformes. Vean que debajo del epitelio, rellenando de nuevo, está el tejido conectivo laxo y debajo la capa muscular. Muy bonito en el intestino delgado. Y aquí en el endomisio, que es una de las capas del tejido conectivo que envuelve a las células musculares. Entonces aquí lo vemos en verde, ¿no? Tejido conectivo lácteo, y estas otras son las células de tejido muscular esquelético. De nuevo aquí muy bonito, con hematoxilina de eosina, tejido conectivo laxo de ratón. Vean que lo podemos discernir fácilmente, no está densamente empacado, las células están más o menos dispersas. Observamos los núcleos muchas de ellas, observamos las fibras de colágeno. Aquí no vemos fibras más delgadas, tal vez por tipo de tinción, pero deberían verse por aquí las fibras elásticas más delgadas. Aquí vemos un vaso sanguíneo. Este es tejido conectivo denso, ya denso, pero irregular en la dermis. Entonces recuerden que
tejido ya es denso, o sea, tiene mayor cantidad de matriz extracelular. Vean que no veo tantos espacios, no veo tanta esponjosidad como acá. Veo mucho más matriz extracelular, las células mucho menos libres por ahí, pero todavía sigue siendo irregular porque no es tan laminar como el tejido denso propio regular. Tenemos una glándula sebácea, muy bonito. Así ya lo vimos. Este es obviamente queratinizado, como ya habíamos hablado. Este es tejido conectivo ya denso, ya en un tendón. Ahí esperamos encontrar tejido conectivo pero denso. Entonces vean que aquí, bueno, se puede incluso tener mejor para ver con más detalle, pero se ve que la matriz extracelular está mucho más empaquetada, mucho más paralela, ¿verdad? Las células están más encasilladas, mucho menos libres, se me ve en el citoplasma, ¿verdad? En medio de ese montón de fibras de colágeno. Y esto que vemos aquí son principalmente los citoplasmas y los núcleos de los fibroblastos. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el tendón. Tejido conectivo mesenquimal embrionario apoyo. Recuerden que este era embrionario, el mesénquimo, cuando todavía está ahí en el embrión originando los tejidos conectivos, en este caso Gallus gallus con hematocilina eosina. Aquí vemos algunos perfilamientos de vasos sanguíneos, pero vean que las células se iban a distinguir porque son fusiformes y tienen procesos eh, polares que se comunican unos con otros, ¿verdad? Esta célula tiene este proceso que se comunica con este proceso extracelular. Entonces, estas células fusiformes a mí me dan ya la pista para saber que estoy delante de un tejido mesenquimal embrionario. Aquí tenemos tejido adiposo alrededor del útero de una rata, tejido adiposo blanco, ¿verdad? Y aquí en la parte posterior de la lingual, ¿verdad? Entonces vean que es tejido blanco porque es unilocular. Hay una gran, enorme gota de lípidos y el núcleo está repujado contra la periferia celular y está rodeado toda esa gran vacuola de lípidos de una delgadita capa. Aquí se me debe tener con la toxina de eosina de citoplasma. Entonces, este es unilocular. Aquí vemos un animal bien alimentado, en donde aquí a la derecha vemos adipocitos en crecimiento y estos ya son maduros bien grandes. Aquí vemos también que es unilocular y vean los núcleos repujados hacia las periferias. Esto también es tejido adiposo blanco. En este caso con función tilicroma y vemos cómo está separado por fajos de tejido conectivo. ¿Verdad? Que se ve aquí en verde. Ya que aquí el tejido conectivo también está rodeando la vena. ¿Verdad? Entonces aquí ya vemos músculo a los lados, tejido conectivo blanco o unilocular. Y este sería tejido adipocito marrón o adipocitos café o adipocitos multiloculares, en este caso el riñón de mus musculus, ¿verdad? Con hematoxilina de eosina, y vean que aquí hay algunos perfilados de estos adipocitos, vean que se ve el núcleo y ven las múltiples vacuolas, no es una gran solo vacuola. Recuerden que este es el tejido conectivo blanco unilocular, acumula grasa, el tejido marrón, ¿verdad? Que son multiloculares, lo que hacen es que es tejido graso termogénico. Es aquel que se nos va disminuyendo después del nacimiento, que solo rodea algunos órganos internos. ¿Verdad? Ahí se medio perfilan algunos vasos capilares, ¿verdad? Algunos en corte, bueno, aquí es un poquito difícil de ver, pero algunos están en corte transversal y aquí esto está en corte longitudinal. Muy bonita también está este slide. Y aquí tenemos una fotomicrografía electrónica de las gotículas lipídicas. En este caso se ve que son muy uniformes, ¿verdad? Como el contenido graso que dan así en el microscopio electrónico. Entonces podemos imaginarnos, si fuera un adipocito café, va a estar lleno de estas gotículas. Si es un adipocito blanco, se va a ir formando una sola gotícula que termina empujando el resto de contenidos celulares hacia la periferia cuando ya esté maduro. Y aquí tenemos adipocitos uniloculares, aquí están en crecimiento y aquí ya hay uno maduro con esa gran gota, ¿verdad? De grasa.
Bueno, y con esto espero que hayamos podido repasar algunas de las características fundamentales de todos estos tipos de tejidos conectivos. Muchas gracias.